Eternos agradecidos por la gracia de Dios Padre, la obra de su Hijo Jesucristo y la santificación del precioso Espíritu Santo. Cristo Jesús es aquella puerta resplandeciente. Juan capítulo 10, versículo 9. Y cuando es visible por la gracia de Dios Padre hacia el pecador, con un diminuto rayo de la luz propia de Jesús, es capaz de iluminar y resplandecer por completo al pecador por medio del glorioso Espíritu Santo, trasladando al pecador que ha cruzado por naturaleza aquella puerta ancha y engañosa y que se encuentra perdido en aquel camino espacioso, el cual es oscuro, perecedero y condenatorio a nivel eterno. Este camino espacioso es representado por el mundo, religiones sin poder, incredulidad, autosuficiencia, adicciones y afanes. Y es allí donde Cristo Jesús se manifiesta al pecador como aquella puerta resplandeciente y salvadora, trasladándolo hacia el camino angosto, luminoso y de eterno bienestar espiritual. Este camino angosto es representado por el Santo Evangelio, arrepentimiento constante, nueva vida, santidad, gozo, alegría y paz. Mateo capítulo 7, versículo número 13 y 14. Por medio de la fe salvífica que Dios nos ha dado, Efesios capítulo 2, versículo 8, hemos podido creer verdaderamente a las palabras llenas de poder que dijo nuestro Señor Jesús, las cuales actualmente tienen una vigencia activa para ti, amigo y amiga, que te encuentras sin esperanza y sin un Salvador. Jesús, mi Señor, te dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 6, verso 47. Oh, no hay nada más maravilloso que haber sido regenerados y haber recibido aquella fe salvífica para poder creer genuinamente en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz, quien a nosotros, los creyentes redimidos, nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Juan capítulo 8, versículo 36. Por la gracia de nuestro Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Por lo tanto, les aliento a ser cada día más agradecidos para con nuestro Dios en todo ámbito, mis amadas hermanas y hermanos, que desde lo más profundo de nuestro ser compartamos aquella gratitud eterna que Él nos ha dado hacia este mundo caído y depravado. No nos cansemos de dar gracias hasta en las dificultades y problemas. Dad gracias en todo. Es la voluntad de Dios Padre para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Porque Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo número 1. Nos rescató desde ese pozo de la desesperación y condenación eterna. Nos sacó de aquel lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre roca y enderezó nuestro caminar. Salmos
capítulo 40, versículo 2. Ya que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero que ahora por gracia lo somos. En otro tiempo era imposible alcanzar misericordia para salvación por obras humanas, pero ahora hemos alcanzado aquella misericordia por la benignidad de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 10. Debemos entender que esta salvación tan gloriosa que hemos recibido no depende del que quiere ni del que corre, sino de nuestro Dios, quien ha tenido misericordia de nosotros y la seguirá teniendo con muchas personas más que aún no le conocen. Por la gracia de Dios, creerán en la palabra que portan los mensajeros y heraldos de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículo 16. Juan capítulo 17, versículo número 20. Nosotros como Iglesia de Cristo seguiremos anunciando a las personas de este mundo caído que solamente en Cristo Jesús hay perdón y salvación para el pecador que no ha sido justificado. Hechos capítulo 4, verso número 12. Amados hermanos, sigamos anunciando con valentía y denuedo las buenas nuevas de salvación, aquel evangelio que nos ha salvado y bendecido, incluso estando aún en este mundo terrenal. Dios a nosotros, como sus escogidos, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo número 3. Lo cual nos hace tener esta gran seguridad de salvación, ya que Dios Padre, juntamente con Cristo, nos resucitó, y no tan solamente nos bendijo de manera espiritual, como decía el texto anterior, sino que también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios capítulo 2, versículo número 6. Todo es resultado por medio de la gracia de Dios y por la fe que Él nos otorga, la cual va dirigida al conocimiento pleno de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por su obediencia y cumplimiento perfecto de la ley de Dios, por su muerte y resurrección, tenemos la victoria eterna por sus méritos propios e irrepetibles. Más gracias sean dadas a Dios el Padre, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 57. Poseemos, mis amados hermanos, esta tan preciada justificación, recibida gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el perdón de nuestros pecados, por la sangre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 24. Porque por gracia hemos creído en nuestro Señor Jesús, y también creemos en Dios su Padre, quien lo levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versos 24 y 25. Oh, qué maravilloso es que unos pecadores miserables como nosotros, que estábamos destinados por naturaleza al infierno mismo, seamos llamados, hallados, reconciliados, perdonados y declarados justos para con Dios Padre, por los méritos de Cristo Jesús su Hijo, y que nuestra fe, otorgada por gracia, haya sido contada
por justicia. Romanos capítulo 4, verso 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque con una sola ofrenda, Cristo Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, verso 14. Bendito sea por siempre el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, quienes somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 5. Ya que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperamos. Hebreos capítulo 9, versículo número 28. Mientras esperamos aquella redención total de todo nuestro ser, recibiendo cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesús resucitado. Filipenses 3, versículo 21. En la instancia de esta tierra, como la esposa de Cristo Jesús, el Cordero inmolado, seguiremos amando y anhelando su segunda venida, la cual es inminente. Amados hermanos, sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Retomemos fuerzas y renovemos el espíritu de nuestra mente mediante las Escrituras. Relucientes reflejemos a Cristo en nuestras vidas por la nueva creación que hay en nosotros, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Aquella justicia y santidad que tanto amamos es el resultado de la gracia de Dios hacia nosotros y en el cumplimiento de aquella poderosa palabra que mi Señor Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Los que somos verdaderamente nacidos de arriba, día tras día abrazaremos y amaremos más la santidad de nuestro Dios, expuesta claramente en las Sagradas Escrituras. En contraste, odiamos el pecado, lo detestamos y lo aborrecemos cada día más, lo cual es una evidencia de que nuestro corazón ha sido regenerado y como resultado ejercemos y gozamos de manera natural de aquella santificación diaria y la presencia maravillosa del precioso Espíritu Santo. Más gracias sean dadas a Dios, que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, teniendo por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Somos ofrenda agradable a Dios,
santificada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 16. Recuerda, mi amado hermano y hermana, que nosotros como Iglesia de Jesucristo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 9. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación para anunciarlo a los pecadores que no han sido regenerados y salvados. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18. Por lo tanto, gloriémonos en nuestro Dios y seamos agradecidos perpetuamente con Él. Oh hermanos, amados por mi Señor, cuán maravilloso es que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Estando bajo la cobertura y la preservación eterna por nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, Él tiene el poder suficiente para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Nuestro Señor Jesús intercede por los suyos, por quienes creen en Él y han recibido el don de la salvación, el don del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y el propósito de esta tan preciada salvación de nuestro Dios por medio de Cristo Jesús es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Toda la gloria sea para aquel que es poderoso para guardarnos y preservarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas capítulo 1, versículo 24 y 25. Dios le bendiga grandemente. A Él sea la gloria desde hoy y para siempre.